Bueno, bienvenidos a una nueva entrega de JPA. Venimos en la saga de el Mapping Relationship, así que vamos a seguir con el mapeo de relaciones. En este caso vamos a explicar puntualmente el concepto de los accesos perezosos y hambrientos, o lazy o eager, que ya los nombramos en el video pasado. Ahora vamos a hacer ejemplificación y puntualmente vamos a explicar cómo funciona la forma implícita y la forma explícita. Así que vamos a dar comienzo. Bien, para dar comienzo, primero que nada vamos a retomar algunos conceptos, un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Esto, como verán, vuelve a una tabla simple, no tenemos relaciones, pero es muy interesante retomar los conceptos de las anotaciones respecto al control sobre las columnas. Ahora vamos a ver por qué. Fíjense que acá teníamos nuestra clásica declaración de employee, ¿sí? Con una columna. Ahora le hemos agregado una nueva columna, comentarios, ¿sí? Y en esta columna comentarios algo súper importante de entender, porque empezamos a tener por ahí algunos atributos que ocupan mucho espacio, que espacialmente, digamos, son significativos, como puede ser el caso de comentarios. Ahora vamos a ver otro ejemplo más también. Entonces, acá introducimos en la anotación column, que son indicaciones a la base de datos. O sea, estas son las indicaciones que yo desde JPA le estoy dando a la base de datos de cómo quiero que se comporte. Dos cuestiones que agregamos nuevas: la posibilidad de decirle que la columna en la base de datos, cuando cree la base de datos desde JPA, sea un atributo, una columna que permita nulos, ¿sí? Que permita, digamos, que sea nuleable, o sea, tanto que si le cargué datos lo pueda volver a null, como que ser creada cada fila con este dato en null. Y la otra cuestión que le indicamos a la base de datos es el largo que queremos de esta columna, que es un string genérico, ¿sí? Entonces, esto dependiendo de la base de datos, en caso yo estoy tomando, en el caso estándar, simplemente SQL 92, una de las cosas que define es que si yo no le defino largo a una columna de string, normalmente la crea de 255. Vuelvo a reiterar acá que esto va a depender mucho de las implementaciones, recuerden, de los motores de JPA por un lado y de la base de datos que estén utilizando por otro. Entonces, en ese sentido, es muy importante que ustedes tomen control desde sus aplicaciones de lo que ustedes quieren que se refleje, o cómo es el reflejo de la base de datos respecto de mi mundo de objetos. Porque yo acá, los objetos, vos le decís que es string y después puede tomar un tamaño, digamos, el tamaño que tenga que tomar. Entonces, en ese sentido es muy importante retomar estos conceptos. Hasta acá, de hambriento y perezoso no hemos visto nada. Nuestra tabla en la base de datos quedaría así, con las indicaciones que le acabamos de dar: que el comentario pueda ser nulo y que su longitud sea de 4000 caracteres. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos atributos simples? Esto ya lo dijimos en el video anterior. Los atributos, de forma implícita, los atributos simples son recuperados siempre de forma hambrienta, eager, ¿sí? Y los atributos de colección son recuperados de forma implícita, lazy, perezoso. Ahora vamos a ver en detalle esto que estamos diciendo. Pero ¿cómo se traduce esto entre el query de JPA? Porque de vuelta recordemos que son distintos el lenguaje de consultas de JPA y lo que hace JPA respecto de lo que termina pasando, cómo JPA termina traduciendo la sentencia que yo estoy escribiendo acá a la base de datos. Como vemos, en este caso es uno a uno. ¿Por qué? Porque todavía no estoy teniendo relaciones, no estoy teniendo nada raro. Entonces, son todos atributos simples, atributos que no son de relación. Entonces, el select from employee de mi programa Java se traduce en la base de datos asociada en un select asterisco from emp, que es el nombre de la tabla. Hasta acá estamos haciendo repaso, no estamos diciendo nada nuevo ni nada que se vaya a cambiar. Ahora sí, empezamos a introducir el concepto de las declaraciones explícitas del tipo de recuperación, del fetch. El fetch es como yo recupero de mi base de datos la información. Entonces,
Mediante la anotación basic, ya vamos a ver que el fetch se puede poner también en las anotaciones de relación, ahora lo vamos a ver en un ratito, pero en principio para las columnas, para los atributos simples de mi objeto, mi clase Java, lo que hago es agregar una anotación basic indicándole el tipo de recuperación. Lo que estoy haciendo ahora es que como mi comentario es un comentario de 4000 caracteres, cada vez que yo recupero a los empleados, estoy recuperando potencialmente 4000 caracteres todo el tiempo, para cada uno de los empleados. Esto está muy bien si yo tengo 1000 empleados o 500 empleados, no hay ningún problema. Ahora, se empieza a poner pesado o incorrecto inclusive cuando yo tengo 10.000 empleados o 100.000 empleados. ¿Sí? Yo estoy recuperando una base de datos de empleados y estoy recuperando un promedio, supongamos, de 2000 caracteres de comentarios. Ahora vamos a ver que también hay otro ejemplo muy interesante sobre otro atributo de este estilo. Entonces, lo que les da JPA es la herramienta para que ustedes puedan controlar esta situación. Entonces, ahora, como declaré que comentarios lazy es perezoso, cuando yo hago mi SQL, es transparente esto para ustedes, es muy transparente, en el sentido de que ustedes siguen haciendo el mismo select y ahora quieren acceder a los comentarios. En la base de datos, primero que nada, que como yo le dije que era lazy, el select f from employee se traduce en un select columna a columna sin el comentario from emp. ¿Sí? Y esto es lo importante de cómo funciona el lazy o el eager. Yo estoy ya separándome y diciéndole a JPA que cuando construya el query de recuperación de la base de datos no incluya el comentario. ¿Cuándo va a traer el comentario? En el momento que yo hago el acceso, en este caso el e.getComments, va a hacer otro query y va a traer específicamente el comentario de ese employee en el cual yo estoy parado. Entonces fíjense lo interesante, yo puedo traer 100.000 empleados y solo de aquellos empleados que quiero el comentario, JPA, sin que yo me dé cuenta, porque para mí es transparente, sin que yo me dé cuenta, va a recuperar en el momento en que quiera acceder al comentario, va a recuperar esa fila, digamos, ese atributo, esa columna de la base de datos y como específicamente del empleado que lo necesito recuperar. Bien, un ejemplo adicional que justamente es muy útil son los VLOB, los objetos largos. Recuerden que las bases de datos soportan estos LOB, Large Object, en las bases de datos, y ustedes pueden guardar desde un video hasta una foto, por ejemplo, como el del empleado. En las fotos y ese tipo de cosas ocupan mucho más que 4000 bytes que ocupa los 4000 caracteres del string de comentarios. Entonces, con mucho más razón. Entonces, ustedes ahora, con el basic y el atributo fetch, con el fetch type unlazy o en eager, tienen el control explícito de cuando quieren que las recuperaciones de la base de datos sean perezosas, esto es cuando van a ser usadas, o hambrientas en el momento en que yo hago la consulta. Y hasta acá el camino es bastante clarito. Entonces, si ahora retomamos, ahora sí, llevando todo esto a la cuestión de las relaciones, ahora empezamos a ver las relaciones y cómo se comportan las relaciones, ¿sí? Volvemos a retomar nuestro one-to-one bidireccional del parking space y employee. Dos cuestiones acá. Recordar. Por otro lado, recuperamos la versión bidireccional. Recordar que a su vez son ordinales. Recuerden el concepto de ordinal. Puede o no puede estar el empleado asociado a un parking space o el parking space asociado a un empleado. Puede estar libres recíprocamente de su relación. En la base de datos ya lo habíamos visto. La foreign key va del lado del employee y el parking space no tiene nada porque las bases de datos no tienen la doble relación. Sin embargo, en mi código, digamos, esta es nuestra declaración, vamos a ver ahora dos o tres cositas, es que yo, esto lo recuerdan, ya lo habíamos hecho, ¿cómo hago esa ordinalidad? Con dos pasos. Le digo a la relación que es opcional, esto es súper importante, esto ustedes tienen que tener el control de las ordinalidades, entonces a toda relación ustedes le pueden poner que es ordinal. Y a su vez necesito indicarle a la base de datos que es una columna nuleable, ¿sí? Que ya lo vimos en el comentario.
Entonces empezamos a introducir algunos conceptos más de las anotaciones que ustedes tienen que tener en cuenta cuando construyen su aplicación. Recuerden simplemente para tener en cuenta, del lado del parking space, de vuelta también la relación es opcional, la relación, pero ya ahora no hago indicaciones a la columna porque no tengo join column. Recuerden que el join column en la relación 1 a 1 va de uno solo de los lados de la tabla. Entonces ahora tenemos nuestra declaración. Obviamente, ¿qué pasa cuando hacemos los queries, tanto de employee como de parking space? Como es bidireccional, ya dijimos que de forma implícita JPA define que recupera de forma hambrienta las relaciones y los atributos de un solo valor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en la base de datos? Y este pequeño berenjenal, yo hice solo select F from employee y tuvo que construir, y fíjense otra cuestión interesante, construyó un left outer join porque es un ordinal, no puede ser un inner join que me hubiera dejado afuera todos los empleados que no tienen asignado parking space. Esto también es para recordar y tener en cuenta y muy presente, ¿sí? O sea que es súper importante que si es ordinal mi relación, tengo que tener en cuenta, lo va a resolver JPA de forma solita, ¿sí? Pero yo le tengo que poner el nuleable y le tengo que poner el opcional, porque si no, no lo va a resolver. Entonces, construye los queries en principio de esta forma. Entonces, fíjense que un select F from employee súper inocente me permite el acceso automático a parking space get location, por ejemplo, que es un atributo de parking space. No tengo que ir yo a la base de datos a recuperar a su vez el parking space. ¿Por qué? Porque de forma implícita JPA dice que las recuperaciones de las relaciones de un solo valor son hambrientas, son eager. Entonces automáticamente está haciendo un clúster de datos en la base de datos. ¿Qué quiere decir un clúster? Que dado una fila de una tabla, me recupera automáticamente la fila de la otra tabla, cuando, en este caso como es ordinal, cuando esta existe. Y lo mismo en la inversa. Cuando yo recupero todas las filas de parking space, automáticamente me va a traer el empleado que tenga vinculado, ¿sí? Y esto es súper interesante, y fíjense acá cómo nos empezamos a separar y entender todo lo que nos aporta, en definitiva, JPA respecto de las relaciones y cómo se comportan los queries. Los queries, las consultas en las bases de datos en una aplicación tradicional son mucho más extensas y mucho más largas que lo son en JPQL, porque en realidad JPA, gracias al mapeo objeto relacional, resuelve automáticamente un montón de cosas. Algo súper importante también para recordar es que yo estoy trayendo filas de una tabla. En este caso estoy trayendo un join, un montón de filas de la tabla. JPA además, cuando recupera, recuerden que ahí recupera una matriz de datos. Una tabla en JDBC viene representada en una matriz de datos con todas las columnas que yo recuperé. Justamente el DAO lo que hace es a su vez crear los objetos, separar todas estas datos, todas estas columnas de las filas y crear objetos employee y crear objetos parking space. Eso también lo hace automáticamente JPA en su esquema de funcionamiento de recuperación de las filas. Hasta acá hemos repasado, ¿sí?, el funcionamiento estándar. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora sí quiero explícitamente decirle que no me recupere el parking space? De vuelta, yo recupero 100.000 empleados y solo tengo 10 posiciones de estacionamiento. ¿Para qué voy a estar haciendo el join, el costo del join, si no quiero recuperar el parking space de los empleados? Entonces, de vuelta lo que hago es, ahora sí, en la relación y no en el basic, explicito el modo de recuperación de la relación. Recuerden, implícitamente las de un solo valor son eager y las de colección son lazy. Entonces, justamente como estas de un solo valor era eager y yo la estoy transformando en lazy. ¿Qué significa esto a los ojos de nuestra consulta? Que ahora va a separar en dos consultas distintas, ¿sí? Por un lado, cuando yo recupere a los empleados, no me va a hacer el join con parking space, sino que simplemente lo va a dejar los atributos del empleado y todos aquellos que sean eager, porque de vuelta, si tuviéramos el comentario y la foto, tampoco recuperaría esa información, la iría a buscar en el momento que la tengo que usar. Y en el momento que hago e.getParkingSpace.getLocation, lo que hace es armar el query respectivo para recuperarlo. De vuelta con left outer join, porque podría no existir el dato. Obviamente acá
esto es una interpretación que yo estoy haciendo de cómo debería funcionar el motor de implementación de JPA. Esto va a depender de vuelta, Eclipse Link, data núcleos, por ahí siempre hace 2 queries, aunque no hace nunca joins. Eso es una decisión de los programadores de Eclipse Link en este caso, de cómo construyen en función del JPQL y en función de las indicaciones que yo le di de Eager o Lazy, cómo construyen los queries. Yo acá les estoy tratando de hacer entender de que potencialmente como debe funcionar es de esta manera. Yo le digo Lazy, no recupera el objeto relacionado. Si le digo Eager, recupera el objeto relacionado. Bien, entonces, simplemente resumiendo, tenemos que entender que tenemos una modalidad de recuperación perezosa o hambrienta en función de lo implícito. Esto es, los atributos de un solo valor se recuperan Eager y los atributos de colección se recuperan Lazy, o explícito, que es como vimos hasta ahora. Yo a ambas situaciones le puedo decir a mis relaciones o a mis atributos explícitamente cómo quiero que los recupere, si Lazy o Eager. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver simplemente un último ejemplito, retomando el mapeo de colecciones. ¿Se acuerdan que esto generaba una tabla intermedia? Ustedes ya lo hicieron también en el taller, ¿sí? Que después lo pasaron al embedded. Nosotros en un futuro capítulo vamos a ver todo el tema de relaciones embedded. Por ahora lo que vamos a hacer es dar el ejemplo de cómo queremos que funcione nuestra colección de teléfonos. Recuerden cómo era la declaración, tenía una one-to-many unidireccional, ¿sí? O sea, los teléfonos no conocen al empleado, sino que los empleados embeben a sus teléfonos, por eso usamos el embedded después como una mejora. Y acá le estoy dando todas las indicaciones de cómo quiero que sea. Recuerden que esto había quedado pendiente del taller, cómo yo lograba el control sobre el nombre de la tabla intermedia que se creaba y todo eso. Bueno, lo controlo con el @joinTable y con los join column, con el @join column, para poder decirle cómo quiero que se llamen las columnas y la tabla intermedia. Y lo que tengo acá es un atributo de colección. Recuerden que como es atributo de colección, cuando lo vaya a recuperar es lazy por naturaleza. ¿Cómo queda mi base de datos? Así. Con lo cual, ¿cómo queda mi select y from employee? Y después la recuperación del número del teléfono de un empleado dado. Primero que nada, que como es lazy de forma implícita la relación de colección, no recupera nada de los teléfonos. Cuando los voy a necesitar, tiene que hacer un join entre la tabla intermedia y los teléfonos. Fíjense que utiliza el nombre de la tabla intermedia como tabla pivote, que le puso TEP, y después hace un inner join con los teléfonos, con la tabla de teléfono, utilizando la join column entre lo que está en la tabla pivote y el ID de la tabla de los teléfonos. Y que restringido, y esto es fundamental, al empleado que estoy recuperando su lista de teléfonos. ¿Qué hace esto de vuelta a JPA? Esto me recupera una colección, recuerden, recupera una colección de teléfonos. Bueno, mapea en la misma objeto del empleado, le incorpora, hace un merge, ¿sí? Esto es importante, algunos conceptos de JPA respecto de las operaciones básicas, incorpora al objeto de employee su colección de teléfonos, y a partir del momento en que los quiero usar ya los recuperé de la base de datos y entonces tengo mapeados todos los teléfonos como objetos de mi caché. Recuerden del contexto de persistencia del Entity Manager. Ahora los objetos teléfonos que antes no estaban, están en el contexto de persistencia y además están adentro del objeto empleado. Fíjense todo lo que hace JPA, ¿no? Con esto de implícito y explícito, cuestión que no es para nada menor. Ahora bien, vamos a dar esto es la forma implícita. Entonces, si yo ahora quiero que, digo, no, todo el tiempo que yo recupero los empleados utilizo sus teléfonos, ¿sí? Esto se entiende que todas estas preguntas son respondidas a través de los requerimientos funcionales. Ahora ustedes como analistas, para tomar estas decisiones de si es eager o lazy, tienen que prestar mucha atención a los requerimientos funcionales. ¿Qué me está demandando la aplicación? ¿Está bien? ¿Qué es lo que yo tengo que resolver en la aplicación? Entonces, supongamos que los teléfonos van en clúster siempre con el empleado. Por eso hablamos del concepto de clúster de datos. Me conviene a mí, porque me es menos costoso, cada vez que recupero un empleado, recuperar sus teléfonos. Porque por ahí es uno, porque en general el promedio son 2 teléfonos. Entonces,
no me conviene separar el query en dos, sino que por la forma de acceso que yo tengo a los datos me conviene traerlo. Entonces, ¿cómo lo hago? De vuelta, en la relación incorporo el tipo de recuperación y le digo que cambie de la modalidad implícita a una modalidad explícita y que lo recupere siempre. ¿Qué va a pasar ahora? Y con esto ya vamos terminando. Que cuando haga una recuperación de los empleados va a construir esta sentencia SQL con los dos linear join. ¿Por qué dos linear join? Porque tengo que ir por la tabla pivote, la tabla intermedia, que me creó por ser una relación unidireccional, y la tabla de los teléfonos, ¿sí? Entonces fíjense lo complejo de este query respecto de lo sencillo de este otro JPQL, ¿sí? Y con esto damos por finalizado todas las cuestiones de hambrientas perezosas, implícito o explícito, y entender que ustedes tienen que, en función de los requerimientos funcionales, responder a las situaciones que les demanda la aplicación. Vuelvo a reiterar, tienen todo el manual de referencia, que es el libro de JPA, pero además en internet, con los links que les dijimos de las anotaciones, que ya les pasamos de las anotaciones, ustedes pueden acceder a este tipo de detalles. Y definitivamente siempre googlear, ¿sí? Yo quiero nulificar una columna. Bueno, ¿cómo hago para nulificar una columna? Quiero que sea null la columna. Recuerden que por definición las bases de datos o los atributos, o hay que ver qué hace el motor de JPA, implícitamente probablemente me cree todos mis atributos not null. Y yo por ahí quiero alguno null. Bueno, entonces hoy, a partir también de esto de las relaciones perezosas y hambrientas, hemos aprendido una indicación nueva, que es si yo le indico a la base de datos que la columna de la base de datos es null o not null. Así que bueno, espero que con esto ya vamos cerrando el capítulo de relaciones. Nos queda uno más, que es el embedded, las composiciones. Súper interesante, es más complejo. Ustedes ya lo vieron en el taller, ya vieron el ejemplo de embebido. El embedded no es ni más ni menos que una composición, lo vamos a ver en los dibujitos después, y vamos a ver cómo resolvemos tanto relaciones como otro tipo de composiciones de un solo valor. También podemos hacer composiciones de un solo valor que son súper útiles, y vamos a ver cómo esto lo resuelve JPA. Así que bueno, nos vemos en un próximo encuentro y espero que les haya servido de mucha utilidad las relaciones, las recuperaciones de las relaciones lazy e eager.